Buenas tardes, soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión de esta plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Esta sesión se denomina Desafección Democrática. Nos acompañan en esta mesa Jean-Philippe Desrosiers, profesor de la Universidad de Lille II. Un aplauso, por favor. Leontine Weijing, jefa de la División de Asesoramiento en el Consejo de Estado de Holanda. Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral de México. Y presidirá esta sesión la magistrada Janine Otalora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me voy a permitir nuevamente introducirles la forma de hacer preguntas en esta sesión. Como recuerdan, coloquen por favor su personificador de manera vertical frente a ustedes en cualquier momento. No esperen al final de la sesión, sino háganlo para que el personal organizador pueda acercarse a ustedes y tomar el orden de las preguntas. Les ruego que sus preguntas no sean de más de 3 minutos. Muchas gracias. Anterior, le cedo la palabra a la presidenta de esta mesa. Adelante, magistrada. Muy buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por la presentación de la mesa. Sé que ha habido un cierto retraso en la organización del evento, entonces voy a hacer muy breve en cuanto a la intervención introductoria de esta mesa. Únicamente voy a plantear 2 o 3 preguntas, en su caso detonadoras del debate que se va a llevar en torno a este tema de la desafección democrática, del cual yo creo que podríamos haber pasado el día entero con este tema. Y sería saber cómo se manifiesta el descrédito de las instituciones democráticas en cada uno de nuestros países. ¿Cuáles son las experiencias desde la perspectiva de la justicia electoral para hacer frente justamente a esta desafección, a estas crisis de confianza de todas las instituciones y particularmente de las que imparten justicia? ¿Cómo se pueden restablecer los mecanismos de comunicación entre la clase política y la ciudadanía, mecanismos que en muchos países ya están rotos y que en algunos están en vías de rompimiento? Si la justicia electoral en sus países ha tenido alguna de estas experiencias. Y finalmente, si judicializando las elecciones, que es lo que sucede ya muchísimo en los países de América Latina, y los procesos políticos, si en sus países han podido generar mejores niveles de confianza ciudadana en todas nuestras instituciones. Voy a darle la palabra a cada uno de los participantes para que tengan una breve intervención en torno a estas temáticas. Sería una intervención de aproximadamente 7 minutos y empezamos dándole la palabra a Jean-Philippe Desrosiers, que es profesor de la Universidad de Lille III en Francia. Tiene usted la palabra, profesor. En France. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la magistrate, chère Janine. Primero de todo, agradecer al Tribunal Electoral, en particular la magistrada Otalora y el magistrado José Luis Vargas Valdés para la invitación. Es con mucho gusto que estoy aquí en San Miguel de Allende y en México, un país que me gusta mucho y por lo cual tengo una afección desde años con otro amigo que vimos con Janine Otalora, el profesor Colliard. Dans ce contexte international, je m'exprimerai en français et j'invite donc tous ceux qui
Internacional, me voy a expresar en francés e invito a todos aquellos que no dominan esta lengua a que escuchen la traducción. La desafección democrática en Francia, en un momento en el que, y lo digo sin pretensiones, somos una de las democracias más antiguas del mundo o una de las más estables desde la Revolución de 1789. Bueno, tenemos una desafección y sería una historia muy larga si se las narrara, pero digamos que voy a concentrarme en el año de 2016 y 2017, porque en Francia, entre el mes de octubre de 2016 y el mes de septiembre de 2017, es decir, en solo un año hubo 11 jornadas electorales. 11. Hay muy pocos países en el mundo, o tal vez ninguno, que puedan reivindicar tantas jornadas electorales en un espacio de tiempo tan breve. 11 jornadas electorales. En primer lugar, tuvimos las elecciones primarias para designar a los candidatos a las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales tenían lugar en abril y hubo 3 primarias diferentes. Todas eran abiertas, es decir, cualquier elector podía participar. Y las primarias francesas tienen la particularidad de que todo el mundo puede participar en todas. O sea que un elector podría ir a votar en estas 3 primarias, cada una de las cuales estaba organizada en 2 vueltas, es decir, había 6 ejercicios electorales. Y luego vinieron las elecciones electorales, también 2 vueltas, y luego tuvimos 5 meses más tarde las elecciones legislativas para decidir el color de la Asamblea Nacional, para decidir la política de los años por venir. Otra vez hubo 2 vueltas. Esto se terminó el 24 de septiembre pasado por elecciones en el Senado que renuevan el Senado la mitad del Senado cada 3 años. No era tal vez las elecciones presidenciales, pero sí eran elecciones nacionales. 11 jornadas electorales políticas nacionales, y a pesar de esta fuerte dimensión democrática, pues bien, constatamos una grave desafección por parte de los ciudadanos. ¿De qué manera se manifiesta? Pues bien, en primer lugar, por un abstencionismo que no deja de aumentar. Claro, con respecto a ciertos países, la tasa de abstencionismo, que según los criterios franceses parece muy elevada, a algunos les parecerá muy baja. En la elección presidencial de 2017 hubo 22% de abstencionismo en la primera vuelta y 24% en la segunda vuelta. Pero para la Quinta República, que nació en 1958, fue la tasa de abstencionismo más elevada que hayamos tenido jamás. Y en 2017, además, se incrementó entre la primera y la segunda vuelta. Fue increíble que hubiera más abstencionismo en la segunda vuelta que en la primera, cuando normalmente es al revés. Ahora, con respecto a las elecciones legislativas, es la primera vez que nuestras elecciones constitucionales, que menos de un elector de cada 2 se desplazó para ir a votar. En la segunda vuelta hubo un abstencionismo incluso de 57%. El segundo elemento que marca esta desafección democrática es la baja del militantismo partidista. Los partidos políticos reúnen cada vez menos militantes. Apenas 2 partidos políticos pueden, y más bien podríamos decirlo en condicional, podrían reivindicar más de 200,000 militantes. Son 5 los que pueden reivindicar más de 100,000, mientras que el cuerpo electoral francés tiene 47 millones de electores, el padrón electoral. Tercer elemento y último, habría otros, pero me concentro en estos nada más, es el auge de los partidos políticos antisistémicos, como les podríamos llamar, es decir, los que querrían derrocar al sistema,
pero aprovechando el sistema. Existen gracias al sistema establecido, pero lo quieren derrocar. Son partidos populistas, extremistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, y tienen una particularidad en este año 2017, es la presencia de la candidata de la extrema derecha del Frente Nacional, Marine Le Pen, que reivindica tesis no solamente populistas, sino también nacionalistas, xenófobas, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Bueno, todo esto, por supuesto, no deja de sensibilizar a la opinión pública. Los mismos partidos políticos tratan de reintegrar al ciudadano dentro del proceso electoral y proponen en particular el sistema de primarias para tratar de asociar a los ciudadanos más directamente a los procesos electorales. Las elecciones primarias de uno de los partidos, los republicanos, las primarias de este año, de noviembre de 2016, tuvieron una participación que fueron récord en el sentido positivo, puesto que más de 4 millones de electores se desplazaron para participar a la designación del candidato republicano para las elecciones presidenciales. Sin embargo, 4 millones de 47 millones son menos del 10% del padrón electoral. Y entonces yo creo que incluso si esa cifra nos puede alegrar, en realidad eso no hace funcionar la democracia. ¿Qué otros sistemas podrían contemplarse? La justicia electoral tiene un papel sustancial, sobre todo desde que en 1958 el control de las elecciones legislativas y senatoriales fue confiado ya no a las cámaras de senadores mismas, sino a un órgano independiente que es el Consejo Constitucional, que se ha convertido hoy en el equivalente de la Corte Constitucional. Esta entidad controla las elecciones y esto, por supuesto, consolida la transparencia de los procesos electorales. Pero esto no basta para implicar completamente, para involucrar al ciudadano en este proceso. Yo creo que habría que encontrar otros elementos que permitieran a los ciudadanos, a los electores, tener más confianza en la clase política. Pero para eso sería importante que también los políticos tuvieran confianza en los ciudadanos. Pero ahí el vínculo de confianza parece roto o por lo menos atenuado. Ahora, para consolidar este vínculo, y con eso voy a terminar, lo digital va a tener un papel muy importante. Creo que esta tarde se va a hablar de los sistemas digitales. Francia tiene un retraso muy importante a ese nivel y yo creo que habría que desarrollar más las herramientas digitales, porque esto acercaría más a los ciudadanos electores y los involucraría más en las decisiones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Philippe de Rosier, por compartir estas experiencias y las inquietudes que me parece que nos llegan a todos los países de los diversos continentes. El aumento de la abstención, en efecto, es un problema, pero angustia ver que, por ejemplo, lo que decía el profesor de Rosier es que las elecciones legislativas pasadas en Francia se integraron la Cámara de Diputados con la decisión del 50% de la población exclusivamente y de la población en edad de votar. Entonces, son cifras que alarman, son cifras que lleva a que todos los politólogos y todos los sociólogos, quienes estemos inmersos en esta materia, debemos inquietarnos de dónde va el futuro de la democracia, entendida que este es el único sistema que nos permite sustituir y escoger a quienes tomarán las decisiones en el país. El segundo tema, la disminución de la militancia partidista, también inquieta. Ciertamente ustedes en Francia vienen de este fenómeno del presidente electo, el presidente Macron, que emana de un partido que no era como tal, además no estaba realmente constituido, y que fue un fenómeno que dio muchas esperanzas y expectativas en el mundo en cuanto a saber si los candidatos independientes, como puede haber sido visto actualmente su presidente en algunos países, da una expectativa justamente
para hacer frente al tercer tema que nos comenta Jean-Philippe, el de los partidos políticos antisistemas, sin caer ni en un extremo de la izquierda ni en un extremo de la derecha. Entonces, creo que nos puede llevar al debate de si hay soluciones que no sean extremas para hacer frente al fenómeno de la desafección democrática. Voy a darle ahora la palabra a Leontine Wissing, quien es jefa de División de Asesoramiento en el Consejo de Estado de Holanda, por 7 minutos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Primero que nada, a mí me gustaría decir que agradezco muchísimo y es un honor para mí que me hayan dado la oportunidad de venir a esta junta tan importante. Quiero agradecerles a los organizadores no solamente por proporcionarnos un programa tan importante e interesante, sino también por organizar toda la logística que tenemos aquí. Cuando les dije a mis colegas que iba yo a hablar acerca de la desafección democrática y de la justicia de los Países Bajos, me dijeron, ¿por qué? Y les dije, por 3 razones. Y trataré de explicárselas en 7 minutos. Como pueden ver ustedes, en recientes estudios, Holanda es uno de los países que se ve menos afectada por la desafección democrática, menos que los países que están aquí. Anteriormente era muy grande. Tuvimos elecciones parlamentarias en marzo de 2017 y tuvimos aproximadamente el 80% de los votantes. Por lo tanto, es una cifra muy alta. Hubo mucha gente que estaba a favor de otras formas de gobierno, incluso los países, los que apoyaban los partidos que tendíamos a considerar como que estaban fuera del sistema o antisistémicos, como países liberales, de todos modos, aún así, apoyan mucho a la elección democrática y tienen una alta confianza en las instituciones gubernamentales y entre las elecciones. Y también es muy importante hacer notar que aunque nosotros tenemos un referéndum nacional, lo tuvimos el año pasado, vamos a tener otro en marzo y hay un alto porcentaje de ciudadanos en Holanda que no está a favor de implementar formas de democracia como esta. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo estas tendencias, lo mismo que dijo mi colega francés, que ha disminuido en el número de ciudadanos que son miembros de los partidos políticos, menos el 2%, lo cual es muy bajo. Y hay un número incremental de votantes que se consideran como partidos públicos que están del lado más izquierdista, por decirlo de alguna manera, del espectro y que tienen una alta volatilidad. Entonces, esto nos ha puesto en una situación muy complicada en este lado del espectro. La razón de que esto suceda las crisis financieras, por ejemplo, los gastos gubernamentales afectan a la gente que confiaba en todo esto y cierta cantidad de la situación económica porque la gente tiene miedo de poder sufrir cuando llegue a sufrir castigos de los partidos políticos cuando lleguen al gobierno. Entonces también hay falta de confianza en cuanto a las instituciones europeas. Los ciudadanos piensan que los Países Bajos han contribuido con muchos otros países que tenían una situación financiera menos buena que la de nosotros y las recientes crisis han hecho surgir un debate nuevo en cuanto a la situación de los inmigrantes. Por lo tanto, hay un nacionalismo creciente y un sentimiento antiglobalista. También hay una discriminación en contra de las minorías y esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Y a pesar de que la confianza en las instituciones, en el Poder Judicial es muy alta, hemos tenido instancias en donde ha habido un latigazo financiero, en donde nos hemos enfrentado a decisiones que no han sido las más correctas. De acuerdo a números proporcionados por los jefes del PBB y algunos discursos que dio en público, él ha atacado a los jueces que están en los juicios que se le han imputado, porque se ha dicho que los jueces no son lo suficientemente independientes como para poder ofrecerle un juicio justo o que son miembros de la izquierda.
También observamos que el miedo de perder a los votantes nos ha llevado a que haya más partidos centrales que abrazan la agenda política, especialmente cuando tiene que ver a las cuestiones de las medidas contra la inmigración y el antiterrorismo. El sistema administrativo ha tenido algunas fallas democráticas y el Parlamento está tratando de obtener la posibilidad de cerrar la escuela, las escuelas que están diseminando este tipo de mensajes antiinmigrantes. La otra cuestión de la que estamos hablando es que como en muchos países del mundo se excluyen las mayorías de los procesos electorales de una revisión judicial, nosotros tenemos normas muy firmes en cuanto a la democracia, específicamente las que provienen de Schumpeter, y no tenemos casi ninguna demanda en cuanto a asuntos internos de los partidos políticos o cuestiones de los gastos de los partidos políticos o de su registro, y también no tenemos ninguna desventaja en cuanto a incluir a las minorías, como por ejemplo las mujeres en las elecciones. Entonces, en realidad el trabajo para los jueces es muy poco en cuanto a las elecciones o la cuestión electoral. No se les ha permitido en algunas ocasiones, no se les ha permitido a los jueces revisar los resultados de las elecciones, sino que es el Parlamento quien se encarga de todo esto. Las organizaciones internacionales en algunas ocasiones se ven involucradas porque se preguntan si el Parlamento es el adecuado para decidir en estas cuestiones. Recientemente ha habido un movimiento en este sentido. Hace un par de años la Suprema Corte de Asuntos Civiles revivió estaba haciendo cuestionamientos a un partido político muy antiguo cristiano que no permitía que las mujeres votaran, y por lo tanto tomamos medidas a este respecto y el partido cambió su manera de pensar o de expresar. Ellos no pudieron participar en las elecciones porque ellos lo que alegaban era que las mujeres no tenían ningún papel que jugar en la vida política. Ha habido muchas críticas en cuanto a esta sentencia, no porque se oponga Holanda o los Países Bajos a que haya mujeres en el Parlamento, sino porque el sistema de elección es muy abierto y es muy fácil para los países que ingresen a la cuestión política. Entonces mucha gente decía que si la gente quiere más participación, entonces el partido femenino va a permitir tener más mujeres. Entonces, aun cuando nosotros veamos estos primeros planes y que no hay mucha desafección democrática, no tenemos muchos problemas con la justicia electoral. Sí hay tendencias que debemos tomar muy en serio, porque hay una baja muy leve, pero que sí se tiene que tomar en consideración en estas cuestiones, y tenemos que ver lo que están sucediendo en otros países y tomar las medidas adecuadas antes de que suceda en el nuestro. Muchísimas gracias. Por un mensaje que nos da un poco de esperanza, porque finalmente escuchar que hay un país como Holanda que quien padece lo menos el problema de la desafección democrática y de la crisis de confianza en las instituciones nos deja un poco de esperanza de que quizá esto sea solo pasajero en los países que sí padecemos de manera más seria todo esto. Los cuestionamientos sobre los alcances del referéndum, bueno, es en el mundo entero en que uno se ha preguntado qué es lo que se puede someter al referéndum y qué es lo que no se puede someter. Y entre otros, los derechos de las minorías es algo que no se puede someter. Y en el caso de Gran Bretaña acabamos de ver este último referéndum en el que ellos sí optaron por el Brexit y saliendo de la Unión Europea, en donde finalmente decisiones de parlamentos legalmente y legítimamente votados son revocadas de alguna manera por la ciudadanía.
Plantea, eso sí, también el problema que en la desafección democrática tienen problemas ajenos a la democracia. Es cierto que en Europa, para el ciudadano, la Unión Europea tiene un costo muy alto y un sentimiento de que a nivel nacional se ha perdido mucho en aras de fortalecer esta Unión Europea y que tanto se ha ganado al fortalecerla, si bien había la expectativa de evitar que regresara una Segunda Guerra Mundial en sus inicios de la Comunidad Económica Europea para después dar paso a la Unión Europea. Ya esos riesgos de una guerra mundial en las nuevas generaciones es cada vez más lejano y por ende se ven más los efectos negativos de la Unión Europea. Gracias por compartir la cuestión de un partido de mujeres. Creo que eso es un gran avance que se ha dado por lo visto en Holanda, también en España hubo la creación de un partido de mujeres. En México hemos avanzado mucho en cuanto a la paridad, primero por las sentencias del Tribunal Electoral y ya posteriormente, gracias a esas sentencias, se logró que el constituyente incluyera el principio de paridad en las candidaturas, no en la integración de los órganos, pero sí en las candidaturas. Muchas gracias por su mensaje. Le doy ahora el uso de la voz a nuestra amiga, la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral, por 7 minutos. Muchas gracias, magistrada. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Los saludo, les saludo con mucho aprecio. Gracias por la invitación a los magistrados y a las magistradas del tribunal, al magistrado José Luis Vargas, que fue quien se encargó de esta coordinación para tenernos aquí conversando. Y frente a esta mirada esperanzadora de un país en el que hemos puesto los ojos ahora, yo tengo algo y un contexto muy diferentes que compartir con ustedes. En nuestro país, en México, la percepción de que las instituciones públicas son dirigidas por funcionarios corruptos que malgastan el dinero público y que no resuelven nada, son desde mi punto de vista unos temas que ayudan a explicar la desafección democrática. Y es que en una sociedad en donde más del 10% ganan, de los ricos, gana 21 veces más que el 10% de los más pobres, una diferencia aproximada de más o menos de más de 2000% entre uno y otro, resulta fácil entender por qué la gente está molesta con la política y cómo este malestar se extiende a la democracia. Lo cierto es que más allá de esas percepciones de la desigualdad, la pobreza, la violencia, la corrupción y la impunidad, problemas que, por cierto, que la democracia no va a resolver, sigue ahí agraviando todos los días a las personas. Y eso, insisto, explica con toda claridad el enojo de la ciudadanía con la clase política y gobernante. Por lo que hace a la democracia, la decepción proviene de la idea colectiva de que las elecciones son un mecanismo lleno de trampas y de intrigas y en las cuales se aplica mucho dinero, que solo sirve para que los políticos se repartan el poder entre ellos mismos y que al final del camino da igual quién gobierne, porque al final todos son iguales. Todo esto documentado y en los recientes resultados del Latinobarómetro 2017 son un reflejo claro. Pero esas son, y a grandes rasgos, de manera muy general, algunas de las razones de esta decepción y de esta desacepción, de esta cuestión con la democracia y la percepción de la democracia. Pero yo quisiera poner la vista en un futuro inmediato que tenemos y desde luego estoy pensando en nuestras próximas elecciones, en las de 2018. Y aquí quiero incorporar un elemento más, que no necesariamente es nuevo,
pero que seguramente cobrará especial relevancia dado el infinito alcance de las redes sociales. Y ya también Jan ya lo había comentado. Y me refiero a estas estrategias de desinformación, a los ataques con las noticias falsas, a las fake news. Vale la pena advertir que México enfrentará su primera elección de la era del fake news en un momento en el que tendremos las elecciones más complejas en nuestro país y probablemente las más competidas de toda nuestra historia, y en el que los datos del Latinobarómetro 2017 nos muestran con toda claridad que nuestra democracia está siendo seriamente dañada. Así las cosas, y para no seguir con una dinámica de ver solamente el deterioro que tenemos, quisiera aventurar una pregunta y acaso una provocación también, en aras de motivar una conversación que ponga la mirada en la reconstrucción de la confianza y ya no solamente en el problema. Y la pregunta que yo formulo es, ¿sabemos las y los ciudadanos hacer uso de la democracia? Es claro que frente a esta pregunta podemos encontrar muchas y variadas respuestas. Depende de varios factores. ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Pero permítanme articular con ustedes una idea. Mi respuesta es que no sabemos las y los ciudadanos hacer uso de la democracia. Millones de personas estamos haciendo un uso bastante limitado de ella. No estamos ejerciendo plenamente nuestros derechos políticos. Esta es una realidad y ante ella yo sugeriría que una medida urgente para reducir ese descontento sería que cambiemos la conversación. Es decir, salir de ese círculo vicioso e invertir la dirección de las cosas. Cuando digo cambiar la conversación, por supuesto que no me estoy refiriendo a darle la vuelta al problema para tratar de ocultarlo, sino todo lo contrario, ver cómo lo enfrentamos. De lo que se trata es de encararlo, de profundizar en él y de abordarlo con responsabilidad, pero desde una perspectiva más amplia. Como todos sabemos, los cambios de comportamiento social toman su tiempo, años. Los expertos nos han dicho que al menos se requiere una generación. Pero ante la necesidad de hacer algo más o menos pronto, por no decir urgente y con cierto rumbo, podríamos empezar con algunos mensajes. Yo solo me voy a referir y voy a compartir con ustedes dos. Uno, es indispensable desarrollar ideas y argumentos que ofrecidos a la sociedad de manera masiva nos ayuden a trascender esa noción de que la democracia es solamente elecciones, o que la democracia es un mecanismo para reproducir perversamente al sistema, o que la democracia es algo así como un proveedor del que debemos esperar empleos, mejores servicios o un lugar para vivir. Y dos, es necesario que expliquemos que la democracia no va a resolver la desigualdad, ni la pobreza, ni la falta de crecimiento económico, que la democracia es ciertamente un mecanismo para elegir a quienes nos gobiernen y nos representen, pero también, y en una versión más amplia, que la democracia es un elemento que, usado siempre bajo las reglas previamente establecidas, puede instrumentar desde medidas y acciones de participación ciudadana en el espacio público hasta los mecanismos de seguimiento y control del desempeño de los y las servidoras públicas. La democracia es, pues, el instrumento político, legal y legítimo que tenemos las y los ciudadanos para ejercer nuestro poder soberano,
nuestro derecho poder de participar de manera efectiva en la toma de decisiones en el espacio público. Así, considero que revertir la desafección hacia la democracia, y aquí está la idea básica de mi planteamiento, implica hacer un esfuerzo pedagógico y de comunicación de gran alcance que aclare y difunda que la democracia no la hacen los políticos, sino que la hacemos todas y todos los ciudadanos. Que ser ciudadana o ciudadano es tener obligaciones, pero también el derecho, poder de participar y decidir sobre distintos temas en el terreno público. Insisto, debemos comunicar que la democracia es mucho más que elecciones, que la democracia es participación efectiva en la toma de decisiones. Como ven, este planteamiento está muy alejado de ser una idea original. Es más bien una idea elemental. Es simplemente una propuesta de acción comunicativa que considero asertiva en nuestro país. Una pretensión que tal vez pueda ayudar, junto a muchas otras acciones, a poder cambiar y transformar el contexto social. Pero para que esa idea no acabe en un simple discurso, es necesario que diseñemos un plan a corto y mediano y largo plazo que tenga como objetivo rescatar el valor de la política y la democracia a partir del empoderamiento de la ciudadanía. Un plan que explique que la dirección de la democracia es la de un poder colectivo que fluye de abajo hacia arriba y que los principales decisores son los ciudadanos y no los políticos. No quiero terminar esta intervención sin antes referirme rápidamente a 4 cosas que considero importantes. La primera es que gane quien gane en las elecciones 2018, lo que estará a prueba es nuestra democracia. No hay democracia sin reglas. Fortalecer la democracia implica actuar con libertad, pero siempre con apego a la ley, al Estado de Derecho. Lo contrario sería la lucha del poder sin límites, y eso sería muy peligroso para la estabilidad política y social de México. En las próximas elecciones observaremos sin duda de qué tamaño es el compromiso de todos y cada uno de los actores de la contienda con la democracia. 2. Es indispensable abordar con urgencia y extremo cuidado el tema del dinero y la política. El dinero que en la percepción es ilegal y que está fluyendo en los procesos electorales y que su fiscalización es cada día más compleja. En todas partes del mundo se conocen actos de corrupción política asociada a los más variados grupos de interés. Tenemos que hacer algo relevante en este tema. 3. Aquí en México, llevar a los tribunales las elecciones se ha tornado como un sinónimo de un conflicto, y cuando hay una apreciación diferente entre las autoridades se toma como que se está replanteando y se está corrigiendo la plana de uno de ellos. Me parece que es necesario que demos efectivamente que llevar las elecciones a los tribunales no implica ello, sino que constituye un mecanismo de salvaguarda de los derechos político-electorales de todos los que participan en las contiendas electorales. En México la desconfianza es un tema mayor y el resguardo entre las instituciones es de mayor relevancia, porque necesitamos tener ciudadanos mejor informados y claros de que el respeto a la ley es consustancial a la democracia, que los triunfos electorales son los que deciden las y los ciudadanos en las urnas, pero que la democracia dispone también de mecanismos de defensa para quienes se consideran agraviados
sus derechos, y esa defensa es ante los tribunales. Y por último, el punto cuarto, voy a concluirlo tocando el tema, o al menos enunciando el tema de la fake news. Nos guste o no, esta práctica ya está con nosotros, se está dando y va a darse. La manipulación de la información es un tema que no podemos tomar como un juego. La deliberación pública estará nutrida, entre otros insumos, por información tendenciosa a gran escala y el rumor. Ese terrible fantasma será un actor importante. En esta era de la democracia líquida, las fake news representan un gran reto, toda vez que su intención última es crear un caos informacional que no solamente atenta contra la deliberación democrática, sino que intenta alterar perversamente el flujo de contenidos a través del cual se comunica la política con la ciudadanía. Pronto, y muy pronto, vamos a ser actores y testigos de un fenómeno comunicativo que por sus potenciales alcances y consecuencias negativas habrá de llamarnos a todos a la reflexión y a la prudencia. Debemos tener mucho cuidado y sobre todo, y retomo las palabras de hoy en la mañana, la guía deben ser los valores de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Zavala, por sus preguntas. Finalmente nos deja con una serie de reflexiones después de su intervención, que para México son fundamentales ante este proceso, 30 procesos electorales el año que entra, incluidos los federales de presidente de la República y de renovación total de ambas cámaras, que es algo propio de nuestro sistema. Plantea el tema de las redes sociales, que es algo que, sobre todo después de las elecciones que se dieron en el país vecino, quedó como una inquietud en todos los países de qué puede suceder con el manejo de las redes sociales, con el manejo de la falsa información, y qué tan capacitados estamos y blindados para evitar que determinen el resultado de una elección. Sus planteamientos sobre el uso de la democracia creo que los formula en un excelente momento. Finalmente, preguntarnos, así como comentaba del caso de Europa, que el sentido que tuvo la Unión Europea cuando se crea, lo tiene porque son generaciones que vivieron la Segunda Guerra Mundial y que viven con el fantasma de una tercera. Aquí en México damos por sentada la democracia. Las generaciones jóvenes la dan como un bien adquirido, como un bien que se podría en su caso eliminar. No conocieron otras opciones que otras generaciones sí conocemos. Y darnos cuenta de que las elecciones democráticas solo son uno de los elementos que integran nuestra democracia, pero solemos confundir elecciones democráticas igual democracia, que cabrá preguntarse también, y eso lo dejaríamos en la mesa de debate, si el término de elecciones democráticas no acaba siendo un pleonasmo. Pero bueno, eso se dejará para todos aquellos. Creo que fue Jean-Philippe de Rosier que planteó en una ocasión justamente este dilema del pleonasmo en el Estado de Derecho. Y voy a abrir la mesa para las preguntas en torno a este tema de la desafección democrática. La primera pregunta va a ser formulada por Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas. Muchísimas gracias. Sí, yo había entendido que había que levantar el rótulo después de cada intervención, por eso lo hice así. Y quería preguntarle al inicio al profesor de Rosier sobre precisamente el papel de los medios de comunicación en Francia para promover o no promover esa desafección o promover la democracia en contraposición a ello. Pero creo que la pregunta es válida también para la señora representante de Holanda.
Y finalmente, felicitar a la doctora Zavala por su presentación. Creo que es una presentación con propuestas y con ideas muy importantes, muy sugestivas. Quisiera agregar solo una pregunta también a usted, si fuera posible. De los 4 puntos, ¿no cree usted que sería también importante tomar en cuenta y agregar un 5.º punto que es relacionado con el modelo de desarrollo económico? Porque el modelo de desarrollo económico neoliberal ha venido a empobrecer más a la gente y ha venido a enriquecer más a los ricos, a la minoría. Y además promueve ese gobierno de élites. ¿No cree usted que eso es así? Sería una tercera pregunta para la doctora Zavala. Gracias. No sé si quieran ir contestando, profesor Sí, de Rosier. Sí, gracias. Es delicado contestar esto de forma breve, pero voy a intentar hacerlo de todas maneras. Uno de los primeros mecanismos para poder responder a esta desafección es lo que yo he señalado, es decir, la tentativa de reintegración del elector y del ciudadano gracias a elecciones primarias. Pero lo que no dije hace rato es que realmente las primarias tuvieron un momento de auge y de miseria, digamos, en ese proceso electoral 2017, de auge porque nunca hubo tantos, pero de miseria también, porque ningún candidato consiguió calificarse para la segunda ronda. Uno de ellos renunció antes de las elecciones, otro tuvo una de las peores calificaciones, uno de los peores puntajes que conoce su partido político, y otro tuvo problemas con asuntos, digamos, que tienen que ver con la justicia y que impidieron que se calificara. Era el candidato de los Verdes, Yannick Jadot, el candidato del Partido Socialista, Hamon, y también el candidato de los Republicanos, François Fillon. Otro elemento aquí de implicación para poder responder a esta desafección democrática fue el fenómeno En Marche, que Janine comentó después de mi contribución. El fenómeno de En Marche, después de la creación del partido político de Emmanuel Macron, que consiguió ganar las elecciones. En realidad, y para mí no es un problema decirlo, la victoria de Macron es un accidente, no es que la denuncie, pero es un accidente de la historia que se debe a 2 factores, 2 hechos convergentes, que si uno no se hubiese producido, nunca hubiese permitido la victoria de Emmanuel Macron. Primero es la renuncia de François Hollande en 2016 para ser candidato a su propia sucesión, y la segunda es el asunto Fillon. François Fillon era el candidato de la derecha, percibido por todos como el futuro presidente de la República, pero que tuvo problemas jurídicos, problemas sobre todo un empleo ficticio con su esposa, e hizo que ni siquiera se calificó para la segunda ronda. Sin embargo, Emmanuel Macron logró crear un partido político un año antes de las elecciones y consiguió no solo calificarse para la segunda ronda, pero también volverse presidente de la República. Independientemente del accidente que estoy señalando ahora, el fenómeno Macron, el fenómeno En Marche parece nuevo. En realidad no tiene nada nuevo. Emmanuel Macron consiguió en poco más de un año hacer lo que todos sus predecesores hicieron en 15 o 20 años. Cuando François Mitterrand crea el partido en 1971, lo hace para ser presidente de la República, y lo logra 10 años después. Cuando Jacques Chirac crea el RPR en 76, también lo hace para ser presidente de la República, y lo logra. Y cuando Macron crea En Marche es para volverse presidente de la República, y solo logra un año después, y el primero sorprendido es él mismo. Nunca hubiese pensado en abril de 2016 que realmente se iba a volver presidente de la República. Entonces la creación de En Marche no es extraordinaria realmente. Cuando hay una particularidad aquí es cuando la vemos en la rapidez de los mecanismos, algunos nuevos, sobre todo la cuestión de lo digital en el movimiento En Marche, y el hecho que por primera vez un partido político, un movimiento, tal y como se llamaba en aquella época, pero eso no debe engañar a nadie, era un partido político, fue creado diciendo, bueno, ¿quién
quien quiera ser miembro puede ser miembro, no es necesario pagar una cotización. Cualquiera que quiera ser miembro llena una forma en internet y se vuelve miembro. Entonces eso permitió crear una red enorme en toda Francia y responder a toda esta dificultad que en Marche no existía y no tenía red. Y muy rápidamente pudieron crear esa motivación con los jóvenes y pudieron precisamente crear un nuevo soplo, un nuevo movimiento que creó una adhesión, una reafección democrática. Pero eso no fue suficiente porque a pesar de eso la tasa de abstención, el índice de abstención fue muy elevado en las elecciones presidenciales. Espero que haya contestado a sus preguntas. Muchas gracias. Merci beaucoup. De Rosier, le doy la palabra a la representante de Holanda. Muchas gracias por su pregunta. En el pasado, el papel de los medios en Holanda no era un problema porque tenemos unos medios de comunicación bastante antiguos y bastante independientes. Hay medios que cubren todas las partes de nuestra sociedad. Sin embargo, hay algunas tendencias que creo que son generalmente más vistas en todo el mundo, que están afectando la manera en la cual los medios de comunicación afectan la democracia y las elecciones. Y creo que la competencia que existe entre los medios impresos y los medios en internet, en línea, ha llevado a prestarle menor atención a los detalles de las historias, porque los medios en línea son tan rápidos que tienen que tener títulos que hagan que la gente haga clic en ellos. Y la mayoría de los artículos que se leen son artículos que tienen títulos muy llamativos para captivar a los lectores. Entonces los medios de comunicación ya no le están prestando tanta la atención a los detalles, simplemente le están prestando mayor atención al título. Y para los medios es más fácil concentrarse, por ende, en simplemente la fachada de los políticos, o lo que dijo una vez esta persona, o lo que hizo, o quiénes son sus amigos o sus amigas, para obtener las diferentes informaciones sobre su plataforma política. Y esto también ha creado más atención para los políticos populistas, porque son más dramáticos que los candidatos más de centro. Entonces, en general, esto crea un panorama, un ambiente en el cual es más y más difícil cada vez que los partidos políticos y los candidatos puedan expresar maneras más detalladas con las cuales quieren lograr sus objetivos. Y se tienen que enfocar en títulos muy llamativos, frases muy llamativas, lo cual puede llevar a la desafección por parte del público, porque ven las declaraciones y no se dan cuenta que después de que tenemos las elecciones y formamos coaliciones, es imposible cumplir con todas estas promesas. Y entonces dicen, te elegimos, pero no estás cumpliendo con esa plataforma con la cual fuiste candidato. Entonces, los medios de comunicación tienen que pensar en cómo podemos contribuir a este proceso, no solamente actuando o fungiendo como compañías que quieren vender noticias, sino que para realmente tomar responsabilidad en el proceso electoral. Muchas gracias, Leontín Wissing. Le daría la palabra a la consejera Claudia Zavala. Gracias, magistrada. Sin duda voy a hacer uso de y voy a responder muy concreto. Sin duda, uno de los mayores problemas que enfrenta la democracia es la economía, sin duda. Muchas gracias, magistrada, consejera. Ya la hice magistrada, consejera Zavala. La segunda pregunta le daríamos el micrófono a Andrea Pisaneschi de la Universidad de Siena. Muchas gracias, presidente. Si preguntamos en Italia sobre la confianza en las instituciones, la mayoría de los italianos responden que tienen confianza en Papa Francesco, que por cierto es bueno, pero no es una institución representativa. Solo el 11% responde que tiene confianza en el Parlamento, solo el 6% responde que tiene confianza en los partidos políticos que están en el más profundo lugar de la lista.
¿Por qué? Bueno, las razones son muchas, pero primero yo pienso porque la sociedad va fragmentándose, porque vamos perdiendo la función estabilizadora de la clase media. Por estas razones los partidos son demasiado móviles, no desarrollan más su propia función, que es la función de transferir intereses particulares en intereses generales, y así que fracasan en general en su función democrática. La pregunta es por Jean-Philippe. Europa, nosotros sabemos bien, no tiene una historia de regulación de los partidos políticos por muchísimas razones que son principalmente razones históricas, en diferencia de América Latina, de otros países. ¿Tú no piensas que es llegado el momento de regular un poco más estas instituciones? Sí, muchísimas gracias, por favor, profesor Desrosiers. Sí, gracias para la pregunta, gracias por la demanda. Incontestablement, je suis pleinement d'accord avec cela. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Tanto Francia como Italia, y esto no es algo que se aplique a toda Europa, porque por ejemplo en Alemania hay una reglamentación, pero Francia e Italia no tienen una reglamentación específica para los partidos políticos. La única reglamentación francesa tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. De hecho, esa ley ya es bastante tardía, incluso si ya empiece a tener ciertos años, pero se votó en el 88 y fue aplicada en el 91. Pero esta ley se volvió indispensable porque el financiamiento de los partidos políticos proviene esencialmente del sector de los fondos públicos. Y bueno, quien dice público dice reglamento, pero, y eso es algo por lo que estoy abogando desde hace mucho tiempo en Francia, hace tiempo que hace falta una reglamentación política en Francia, no rígida, porque hay que respetar la libertad de los partidos políticos reconocida en la Constitución francesa, pero se requiere que se le dé un estatuto, derechos, límites, todo lo cual podría contribuir a consolidar la transparencia y a restablecer la confianza. Desgraciadamente no tenemos un Papa Francesco en Francia, pero sí tenemos otras instituciones, entre comillas, que sorprendentemente integran la confianza francesa o consolidan la confianza francesa. Y este es un fenómeno mundial que me parece muy preocupante porque estamos hablando de las grandes empresas. Las grandes empresas inspiran más confianza que las instituciones democráticas. Hay estudios mundiales con respecto a este tema. Es un fenómeno mundial. A mí me parece preocupante que las grandes empresas, ante los ojos de los ciudadanos del mundo, aparezcan como algo más confiable que las instituciones que los mismos ciudadanos eligieron o que se supone que los eligieron, porque a veces no participaron en la votación. Merci beaucoup. Daríamos el uso de la voz ahorita al doctor Julio Olivo del Tribunal Superior Electoral del Salvador. Sí, buenos días a todos y todas. Felicitar a los organizadores del evento, ¿verdad? Y a las atenciones también que nos han brindado. Quizás agradecer a la doctora Zavala por esa lluvia de reflexiones y conceptos que ha hecho, igual a la representante de Holanda, ¿verdad? A la asesora de Estado, por esas importantes reflexiones. Quizás a partir de la inspiración en esas reflexiones meramente teóricas, entiendo yo,
yo quisiera tomarme el atrevimiento también de hacer otras y a ver si son compartidas por ella. Algunas serían preguntas y otras reflexiones, todavía no sé. Quizás decir que la democracia, si se concibe, yo lo decía el día de ayer, como una simple maquinaria para organizar elecciones y los tribunales electorales y los organismos que dedican esta tarea, se dedican únicamente a hacer elecciones, por supuesto solo nos va a servir para elegir autoridades que gobiernen nuestros países o que gobiernen el planeta. Pero si la democracia se concibe como un algo de manera más integral, como una especie de modelo para hacer algo o para hacer bien las cosas, sí debería ser al menos un medio, no sé si usted lo comparte, para resolver algunos problemas sociales más apremiantes de nuestros países. Si no, no nos serviría de mucho. La pobreza, por ejemplo, la desigualdad, la aspiración humana hacia una vida digna. Quizás retomando también la última idea que planteaba el representante de Francia, de la universidad, decir en el tema de las empresas, creo que a veces queremos como abstraer el fenómeno político de la democracia o los sistemas de gobierno o los sistemas de poder o modelos, ¿verdad? Lo queremos abstraer de un contexto socioeconómico y no lo podemos hacer porque entonces nos perdemos. Se acaba de mencionar a las empresas y dice el representante de la universidad que no logra entender por qué las empresas están sumamente evaluadas más allá de los mismos gobiernos o de los mismos políticos o incluso de los mismos organismos electorales o tribunales electorales en el mundo. Yo no sé si a ustedes también les ponen nota, pero en nuestros países los tribunales electorales o los que nos encargamos de hacer elecciones también estamos mal ponderados, casi al lado de los políticos. Entonces quizás habría que ubicarnos en este marco contextual, socioeconómico, jurídico, ¿verdad? Que nos está determinando. Y hay que hablar, yo acabo de publicar un libro sobre el ocaso de las empresas, ¿verdad? Porque las empresas prácticamente gobiernan el mundo a partir digamos, del nuevo orden mundial, a partir de los años 90, la caída del bloque socialista, hay un solo orden mundial en donde prácticamente las empresas manejan capitales arriba de capitales, por ejemplo, una sola empresa, la Microsoft, maneja capitales alrededor de los 70.000 millones de dólares, lo que indica que tiene más capital que el Producto Interno Bruto de toda Centroamérica y todavía habría que sumar las economías de Bolivia, por ejemplo, o Argentina. O sea, esos son una sola empresa. Entonces quizás decir que sería el momento quizás de reconceptualizar, ¿va?, la democracia, la política, etcétera, etcétera, o plantearnos cuál sería ese modelo que nos ayude a resolver esos problemas sociales, porque si no es la democracia, habría que repensar esos modelos. Muchas gracias. Olivo, si les parece que conteste la consejera Claudia Zavala y después el profesor de Rosier. Adelante, consejera. Gracias, magistrada. Yo creo que parte de la democracia está integrado un ideal que todos queremos alcanzar y precisamente es un estado de igualdad entre todos, pero no es un problema que va a resolver la democracia. No tengo esa mirada porque son otros muchos más factores y uno de los problemas que enfrenta la democracia pues tiene que ver con estos aspectos de economía, pero no es la democracia la que se va a hacer cargo desde mi mirada y desde mi perspectiva. Es una visión más integral la que nos corresponde a todos formar para resolver esos problemas. Gracias, consejera Zavala. Profesor de Rosier. Merci pour votre interpellation. Je ne suis pas certain de pouvoir vous apporter. Comentarios. No estoy muy seguro de poder aportar una respuesta precisa a su pregunta de por qué es esto así. Yo mismo me siento realmente muy sorprendido por lo que está sucediendo. Y yo creo que lo que pasa es que el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados, entre electores y representantes,
es un vínculo que está cada vez más debilitado. ¿Y por qué? Incluso está roto a veces porque los representantes electos ya no tienen tampoco confianza en sus gobernados, en sus electores. Usted evocó el caso de la democracia reducida a las elecciones y yo creo que no, la democracia no se puede reducir a las elecciones. La democracia tiene que ver también con otros mecanismos. He escrito al respecto, no los puedo mencionar todos, pero está la información, está la participación de los gobernados o de los electores en la fabricación de la decisión. Todo eso los gobernantes, los representantes, lo quieren evitar todo lo posible. Quieren concentrarse únicamente en las elecciones cada 4, 5, 6 años, a veces menos. En Estados Unidos es cada 2 años, pero dicen, oh no, Dios mío, no nos acerquemos más a los electores, porque qué tal si los electores toman decisiones incontrolables. Y mientras los gobernantes y los representantes de las instituciones no tengan confianza en los gobernados, ¿cómo quieren que los gobernados tengan confianza en los gobernantes? Con respecto al segundo punto que usted evocaba, le cuento que hay un estudio sobre el índice de confianza de los franceses. Usted hablaba del índice de confianza en su país. En Francia, el Consejo Institucional se encarga de este tipo de cosas. No tenemos una institución especializada, pero bueno, esta institución me parece absolutamente digna de confianza. Pues bien, inspira confianza a solamente el 5% de los franceses, solamente el 5%. ¿Y por qué? En particular porque nadie la conoce. Incluso si ahora con la apertura de su acceso cada vez la conocen más. Pero pese a ello, esta cifra es bastante baja, es prácticamente alarmante. Y pienso, y terminaré con esto, que una vez más lo digital, perdón de volver a cada rato con este tema, pero es que lo digital me obsesiona bastante en este momento. Lo digital tiene un lugar muy importante, un potencial enorme, porque está en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, por ejemplo, por lo menos de los ciudadanos franceses. Todo mundo tiene su smartphone, ahí lee los periódicos, todos de manera cotidiana. Yo creo que realmente lo digital puede jugar un papel importante en la restauración de un vínculo entre gobernados y gobernantes, entre electores y representantes. E incluso puede restaurar la relación con la justicia y en particular con la justicia electoral. Help us with electoral justice. Merci beaucoup, monsieur. Gracias, muchas gracias, señores y señoras, por su presencia. Agradecemos a todos los integrantes de esta mesa y los despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Quienes han quedado en el tintero para formular sus preguntas, les daremos la posibilidad de hacerlo en la siguiente mesa. Y ahora les invitamos a degustar un almuerzo en el patio contiguo que tenemos aquí. No sin antes, desde luego, invitarles después a la segunda sesión de esta Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, que se titula Financiamiento Político en las Elecciones, misma que dará inicio a las 3 de la tarde en este mismo salón. Muchas gracias.